Dígar y tornem amb els misteris del Dígar. ¿Qué tal, Dígar? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, encantado de estar nuevamente en el programa. Un placer. Y hoy vamos a hablar de misterios, de una temática que ya hablamos un día. Sí. Normalmente suelo hablar de lugares misteriosos, episodios. Correcto. Pero también hago otra dinámica, sobre todo en mi canal de YouTube e Instagram, que ya hablé un día, la recuerdo un poquito para Sí, que la gente claro. sepa de qué vamos a hablar. Y es que vamos a hablar de experiencias paranormales Uy, inéditas, es decir, experiencias reales y que jamás se han contado más allá de mi canal, que ya las he subido. ¿Cómo consigo estas experiencias? Ya lo conté un día, ¿Cómo pero las para la consigues? gente que se lo haya perdido. recuérdalo. Son inéditas y originales básicamente porque lo que hago es salir a la calle Sí. y de forma aleatoria paro a personas, sobre todo por la noche, porque bueno, Claro. más Ahí da la temática, más gustillo, sí, al ahí. mediodía y con todo el sol, Claro, no puedes. pierde bastante. Salgo a la calle, paro a una persona de forma aleatoria y le digo, oye, ¿has tenido alguna vez una experiencia paranormal? Y si la persona se atreve a contármela, pues Te la ahí la explica. registro. ¿Esto qué hace? Pues que normalmente son inéditas, porque como mucho las habrán contado en familia, o hay veces que incluso la experiencia paranormal jamás la ha contado porque nunca se lo han preguntado, porque muchas veces Claro. es un tema medio tabú, que da Un miedo poco tabú, contarlo. claro. Porque también pensamos, bueno, no me creerán si lo Exacto, explico, ¿no? yo intento darles confianza, tal, les enseño a veces a otra gente que ya ha contado, entonces Claro, se sienten más cómodos. claro. Y aparte también lo que me aseguro es que sea cierta. Puede ser que a lo mejor no haya pasado eso, pero al menos 100% cierto el hecho de que la persona esa lo ha vivido. Lo ha vivido. Porque que te paren de golpe por la calle y te pregunten esto, Claro. es que es casi imposible que te lo inventes Claro, sobre tan la rápido, marcha. ¿no? Y Tenemos bueno, que hacer un día, abrir el teléfono a ver si alguien ha tenido una experiencia así, que nos llame en directo. ¿Verdad? estaría guay, lo podríamos Estaría hacer, bien, sí, ¿verdad? sí. Mm. Venga, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué historia empezamos? Pues he primero? hecho una pequeña recopilación de Sí. algunas de las más impactantes. Yo tengo un archivo ahora mismo de 160 entrevistas grabadas. Es Imagínate. decir, las que voy a hablar hoy están grabadas y si alguien las quiere conocer con más detalle, Puede pues va a entrar mis en tu cuentas canal. Muy bien. y las puede ver. Perfecto. Vamos a hablar de entre partos telepáticos, Parto telepático. también hablaremos de maldiciones maya, Mm. de visiones del futuro y muchos más temas. A ver cuánto Madre tiempo mía. tenemos para... Venga, vamos a ir al grano entonces. Empezamos por el parto telepático. Exacto, ya el nombre hace bastante spoiler Sí, y es una de las primeras experiencias que entrevisté de mi trayectoria y es muy interesante porque habla del fenómeno de los gemelos, de que a veces los gemelos tienen una conexión especial. Sí. En concreto fue esta mujer que paré por la calle y le pregunté lo mismo, si había tenido una experiencia Sí. paranormal. Ella me contó lo siguiente, que hace muchos años, en el 80 y largo, 90, para que nos habitemos de que no había Sí. teléfonos y todo eso, porque Claro. luego va a ser importante este tema, ella estaba embarazada, iba a tener un hijo y además ella tenía una gemela que vivía en Barcelona y en ese momento estaba en Asturias. Ajá. Como no había la tecnología del WhatsApp, su gemela sabía que iba a tener un hijo y que estaba cerca, pero no supo en el momento exacto de, oye, está de parto justamente, y Claro. lo sabes. No tenía ni idea No por la tenía ni distancia, idea. lo separaban 1000 kilómetros de distancia. Ajá. De golpe una noche se puso de parto, todo normal, tuvo el hijo sin problema, pero al día siguiente cuando llamó a su gemela se quedó de piedra porque su gemela durante esa noche también tuvo que ir al hospital porque empezó a tener muchísimos dolores de barriga en una parte ¿Dolores donde de sería, parto donde también? sería el útero, sí, un dolor Bueno, las inmenso. contracciones. En efecto, como contracciones, mareos, Qué vómitos fuerte. e incluso, porque esto está de que fue al hospital y los médicos lo avalaron, tuvo una cierta dilatación. ¡Ah! ¡Qué Sí. fuerte! Todo esto a una distancia que no tenía ni idea de que Claro. su hermana gemela estaba teniendo este caso. Y lo interesante es eso, que lo vieron los médicos. Ella me comentó que incluso hicieron luego algunos estudios de como telepatía, a ver si Claro. tenían telepatía o algo. Pero nada, simplemente fue ese episodio. Pero es verdad que los gemelos muchas veces tienen ese contacto que dicen, pero no, se lo explica, además se le ve en la cara como lo explica, ¿eh? Sí, sí, ya lo sentía porque, vamos, es algo Claro. rarísimo. Claro, claro. Y bueno, de ahí viene el tema de los gemelos, de que se dice que puede ser por algo del código genético o simplemente por compartir muchos aspectos y la vida que pueden llegar a tener esa telepatía o al menos coincidencias biológicas, Claro. puede ser. También pues. Mm. Muy bien. Pues vamos a por la siguiente historia. Mi hija del futuro. Exacto. Ay, Dios. Esta historia es breve pero interesante. Me ha parecido curioso contarla porque
siempre se piensa que las experiencias paranormales son de terror, de miedo. Claro, de fantasmas. Y esta en parte es bonita, por así decirlo. Ajá. Además, también me parecía interesante porque es la más viral que tengo. La han visto como ¿Ah, sí? 4 millones de personas, Caray. así que de esto. Caray. Esta es una chica que paré en la Gran Vía de las Corts Catalanas, por donde Sí. pasé muchas veces para grabar estos temas, Ujú. y me comentó que ella con 21 años se quedó embarazada Ujú. accidentalmente. Bueno. Ujú. Ella tenía muchos proyectos en su vida, muchos problemas, y acabó decidiendo abortar. Ajá. Cosa que sí que es cierto que sintió una cierta culpa y le Le generó un afectó. pequeño trauma, por así decirlo. Claro. Se fue al extranjero, Ujú. durante 5 años estuvo trabajando en Brasil, en diferentes lugares de Sudamérica, Ujú. y luego volvió a Barcelona, después Ajá. de 5 años. En ese momento se sentía extraña y tenía sospechas de que nuevamente estaba embarazada. Mm. Se fue al cuarto, al baño, en la casa de sus padres, nadie sabía nada, se hizo la prueba de embarazo y cuando le salió positivo, Ujú. en ese instante, de golpe tuvo una visión clarísima. Es como si una parte del baño se hiciera una especie de portal Sí. y se viera un prado verde, Ujú. como en el amanecer, Sí. y una niña de ojos verdes y pelo rubio, con unas facciones muy características y muy sonriente, venía corriendo hacia ella y se metió como dentro de ella. Guau. Esto lo vio de forma clarísima Qué y fuerte. sintió, al menos lo que ella percibió, es que era ese embarazo que acabó perdiendo voluntariamente, Como si que él había volviera. vuelto a escoger y que le decía, quiero estar contigo, mamá. Ella sintió algo así. Ya. Después de esto, vino una vorágine de opiniones de, eres muy joven, no puedes tener a tu Claro. hijo, tienes que hacer algo, no tienes estabilidad. Pero ella, al sentir eso tan fuerte y haber visto esta visión tan clara que le impactó muchísimo, decidió tener a su hija. Y lo curioso, lo muy curioso, es que ahora tiene 12 años, Sí. se llama Candela y es exactamente igual Guau. que la niña que vio en su visión. Qué Con los fuerte. mismos ojos, las mismas facciones, la misma forma de pelo, todo igual. Y esto lo puedo asegurar porque aparte de ella, al otro lado que no se ve en la cámara, Ujú. estaba su hermana gemela, que habían dos gemelas también justamente. gemela. Caray, Y- los gemelos, ¿cuántas cosas tienen? Y su hermana gemela me contó que ella le dijo este tema antes de tener a la niña y le contó cómo iba a ser la niña y sí que acertó. Es decir, son dos personas que Claro, me que al menos lo evidencian. vivió, que digo, Mm. no. Qué No es que se lo inventara luego. Y algo interesante de este tema es que como lo vio muchísima gente, recibió un montón de comentarios, de explicaciones, incluso emails, de muchas madres que también han tenido una visión futura de cómo iba a ser su hijo o su hija. Así que es en cierta parte común, no se sabe muy bien por qué sucede, Bueno, pero es muy Caray. interesante y es bonito. qué curioso y qué bonito, además, también, ¿no? Como decías, que ahora nos vamos al mundo maya, la maldición maya. ¿Qué pasa aquí? Esta es una de las experiencias más exóticas que me han contado. Sí. En este caso no es nada bonita, es al revés, es terrorífica. Espero que no nos asusten. Vale, vale. Y bueno, me encontré a esta mujer que era periodista en el Paseo San Juan Ajá. y me contó una historia muy interesante. Cuando era más joven, ella y una amiga se dedicaban al periodismo internacional y a los conflictos internacionales, comunas internacionales, etc. Ujú. En un momento que ya no estaban trabajando, su amiga se fue de viaje a Guatemala y ella la acompañó. Ujú. E iban a visitar una comuna maya, Ujú. porque en Guatemala siguen existiendo pequeñas comunas mayas que obviamente no siguen la tradición exacta de los mayas, pero son derivados y siguen teniendo rituales antiguos, etc. Sí. En esta celebración, que era básicamente una comuna en la que se reunían diferentes clanes maya de Guatemala y tenía una reunión política, social, ética y al final hacían diferentes rituales, ellas llegaron como unas simples invitadas, unas extranjeras, como curiosidad de vacaciones. Sí. Y las invitaron, después de unos días de pasar en el hotel, a una de estas reuniones en las que se trataba todos estos temas y al final se hacía un pequeño ritual de baile, una especie de vudú, pero nada así súper turbio, Nada. simplemente un ritual curioso. Antes de ir al ritual, un chamán que era amigo suyo, que es quien les había conseguido el contacto de ir a este sitio, les dijo algo muy claro y de forma muy tajante. Podéis ir allí, pero van a ver claramente que sois extranjeras por vuestras facciones, Claro. por vuestra forma de hablar, etc. Ujú. Entonces, lo que jamás tenéis que hacer es aceptar ningún regalo. No puedes Ningún aceptar regalo. ningún regalo. Vale. No les dijo por qué, les dijo, bueno, por tradición mejor no lo hagáis. Mejor no lo hagáis. Ellas hicieron la reunión, todo perfecto.
hicieron luego un pequeño ritual, pero nada raro. Ujú. Y cuando ya salieron de la reunión, iban caminando por un caminito en medio de la selva, yendo hacia el hotel que estaba cerquita donde se había hecho la reunión, apareció una mujer mayor que habían visto antes, Sí. así la típica mujer mayor con bastón, encorvada, Ay, ay, de ay. 90 y pico años, que ya la habían visto antes en la reunión, que era una de como las jefas. Ya. Se les acercó y les dijo: ah, vosotras sois españolas, me ha encantado que vengáis aquí, no sé qué. Os voy a dar un pequeño obsequio Ay, Dios. Ya que está. da suerte. Y les dio dos pequeñas Uy. piedras negras, Sí. dos pequeñas piedras. Ellas en ese momento no recordaban lo que les había dicho el Que le chamán, habían dicho, no cojas regalos. o incluso ni percibieron que fuera un regalo, porque, a ver, una piedrecita, Claro. tú piensas un regalo, pues algo más Claro, elaborado, claro. más... Cogieron las piedrecitas, se fueron al cuarto a dormir y su amiga, algo muy importante, dejó la piedra en la sala de estar. Pero ella, la que me contó todo este tema, se puso a dormir y dejó la piedra justo en la mesita de noche, al lado de donde dormía. Sí. De golpe se durmió perfectamente, pero a la madrugada se despertó de golpe con una sensación atroz de peligro, como cuando de golpe tienes una especie de psicosis y sientes sí, que sí, sí. viene un peligro para algún lado, que estás Ujú. a punto de que suceda algo malo. Miró hacia arriba y en el techo había una especie de espiral oscura, una especie de humo negro. Exacto, ya sabía yo que aquí venía susto. De verdad. Es horrible. Había una especie de nube negra Sí. encima suya. La vio y antes de empezar a reaccionar notó como desde sus pies, que estaban debajo de la sábana, Sí. empezaba a sentir un frío helado, como cuando coges hielo y Ya, lo ya, chocas ya, contra ya. tu piel. Mm. Y este frío iba ascendiendo por los pies hacia arriba. Cuando se dio cuenta que ya estaba más o menos por la rodilla, intentó levantarse, pero No se dio podía. cuenta que podía mover las manos, el tronco, pero la parte que tenía ya este frío helado mortal Sí. estaba completamente inmóvil. Se le siguió subiendo, subiendo, subiendo. Cuando estaba más o menos por la cintura, ella me afirma que empezó a pensar en su madre, de qué voy a hacer yo, que mi madre no me va a ver más, porque estaba segura de si este frío le llegaba al corazón, Sí, madre la iba a mía. palmar, iba a morir allí. Madre Y lo mía. curioso es que cuanto más iba subiendo, más la iba paralizando. Cuando estaba subiendo un poquito más de la cintura y ella estaba como intentando moverse, Sí. dijo con todas sus fuerzas en un grito fuertísimo: esto no, déjame, o algo así, porque no recuerda, no recuerda exactamente Sí. cuáles fueron las palabras por toda la tensión. Vale. Y tras decir esto, la nube poco a poco Desapareció. se fue desvaneciendo y el frío iba bajando, bajando, bajando hasta dejarla mover. Lo curioso es que estaba exhausta, cansadísima. Agotada. Quería llamar a su amiga, porque algo interesante es que no podía hablar hasta el momento en el que pudo hacer este grito, pero dice que no recuerda muy bien, como que se desmayó del cansancio. Luego, a la mañana siguiente, es una mujer que trabaja mucho, que se levanta temprano, Sí. y no se levantó temprano, la levantó su amiga a las 12 diciéndole qué te ha pasado, estaba absolutamente agotada, le contó este tema, ellos llegaron a la conclusión de que debía ser la diferencia de que esta piedra ya sí que se la llevó al cuarto y su amiga la dejó en la sala, Claro. y fueron directamente a hablar con este chamán porque estaban bastante asustadas. Este chamán les confirmó que efectivamente alguien del clan maya les había deseado mal, les había puesto el típico mal de ojo o maldición, y les hizo una limpia energética, y tras esto, cuando estaban un poco más tranquilas, le echó una buena bronca porque les había dicho Claro, no que no cojas cogieran regalito. nada. En Madre efecto. mía. Y las piedras me imagino que las debieron tirar. Sí, sí, las piedras Que madre por mía, ahí a para la selva las tirársela. tiraron. Ay, Dios, qué fuerte. Bueno, vamos a por otra historia, a ver qué me asustan más. Las brujas. Las brujas, sí. Algo interesante que quiero recalcar es que es muy curioso cómo hay muchas más historias, o la gente está mucho más Sí, abierta sí. a contar este tema de experiencias paranormales Totalmente. en las regiones de Sudamérica y Centroamérica. Es Ah, muy mira. interesante. Hay más tradición, como más creencia de que existen Más estos respeto temas. también, ¿no? También más respetos. Y bueno, lo menciono porque esta chica me contó que
si no me equivoco, en Colombia, en una zona bastante exterior de Colombia, no en el centro, en medio de la selva, en pequeños poblados. Ella estuvo viviendo durante unos años y conocía a un amigo suyo bastante íntimo, que este amigo, poco tiempo después, se había enamorado y estaba comprometido con una chica de otro poblado aún más lejano. Son poblados, por así decirlo, casi aborígenes, muy auténticos, muy ¿sabes? De Colombia. Desde el momento en el que se enamoró de esta chica, ya su amigo le dijo a ella que habían rumores de que la madre de la chica era una bruja o una curandera. Pero él estaba enamorado, la chica sí que era una persona completamente normal, muy maja, y no le hizo mucho caso. Empezaron la relación, la madre incluso se enteró de la chica que decían que era una bruja, y de golpe le empezó a pasar algo muy extraño. El chico este trabajaba en el campo, en una pequeña colina que tenía que subir, y se encargaba de un trozo de unas parcelas que tenía, bueno, lo típico de cortar diferentes cosas, cultivar, etc. Y tenía que subir una gran cuesta. Poco después de empezar a seguir con esta chica, el chico le mencionó a ella y a toda su familia que empezó a sentir algo muy extraño. Porque cuando subía por la colina, sentía como que de golpe le empezaba a pesar mucho los hombros, mucho. Y fue tal el tema que después de 2 o 3 días, una persona que está acostumbrada a trabajar en el campo, que es fuerte, que lleva tiempo haciéndolo, no podía trabajar. Le pesaba tanto que ya no sabía qué hacer, y bueno, es muy importante trabajar en estos sitios porque es la subsistencia misma. Totalmente. Así que, medio desesperado, fue a un curandero, a una persona que supuestamente puede hacer limpias energéticas, etcétera. Es muy típico en esa zona, que es más difícil encontrar, pero allí es mucho más creyente, como te estoy mencionando. Y cuando fue allí, le dijo: mira, no te voy a decir qué te pasa, pero te voy a dar un consejo. La próxima vez que subas la colina para ir a trabajar a tus parcelas y eso, vas a hacer lo siguiente. Cogerás el machete, un cuchillo largo, que lo usaba para talar y todo eso, y te golpearás justo en el hombro, pero no dándote, sino entre la cabeza y el hombro, como así. Madre mía. ¿Vale? Él le pareció muy extraño. Claro. También el curandero también tenía unas pintas así de ocultista, tal. Y dijo: bueno, estoy desesperado, me pasa esto, tengo que ir a trabajar. Lo voy a hacer. Pues voy a hacerlo, ¿qué pierdo? Claro. Subió a la colina al día siguiente y lo hizo. Después de dar 2 o 3 golpes, el peso se desvaneció de golpe. Estaba perfectamente. Él se quedó muy extrañado, pero dijo: ah, qué alegría, qué bien. Qué bien. Estuvo trabajando tranquilamente y luego a la noche volvió al poblado, fue a la casa de su novia, en la que su madre supuestamente era una bruja, y cuando vio a la madre de su novia, esta justo tenía una herida enorme vendada, de aquí hasta aquí de la pierna, como si lo hubieran cortado con un machete. Madre mía. Entonces, lo que supuso, y luego estuve hablando con personas que sabían de energías y de maldiciones y eso, se piensa que la madre de verdad era una bruja y que esta pues no le caía muy bien a este chico para su hija, no lo veía adecuado. Lo quería echar. Y le había hecho como una especie de mal de ojo, que era que se trasladaba, no corpóreamente, pero sí como su ser, a hombros suyos. Y se ponía encima de él. Entonces, cuando le dio el machetazo, fue como un golpe entre una distancia y otra, es decir, como espacio-temporal. Ah, hay que un susto más de un año. Es que me han hablado por aquí. ¡Ay, me cago en susto! Madre mía. Y bueno, es interesante el tema este, de que de verdad las brujas o existen o hay personas que de verdad lo piensan. Y bueno, esta chica me aseguró que era una persona muy cercana a ella, un amigo íntimo, y que le contó esto con todas las de la ley. Madre mía, madre mía. Bueno, y para rematar, porque ya nos queda muy poco tiempo, la visita de la muerte. Sí. A ver. Este también es muy curioso, también se ambienta en Sudamérica, lo que te digo, muchas me han mencionado de allí. Se trata de una chica de El Salvador que un día se encontraba bastante mal, le detectaron que tenía apendicitis, un tema curable pero bastante peligroso, hay que actuar rápido, fue al hospital, la operaron de urgencia, salió todo perfecto y llegó la noche cuando ya había acabado la operación, estaba en la cama tranquilamente, imagínate 2 de la noche, te acaban de operar, un poquito fastidiada, pero bueno. En ese momento, cuando estaba en la cama tranquilamente, necesitaba orinar, hacer pipí. Claro. Y intentó llamar a alguna enfermera.
Para ayudar, claro. Vino una enfermera, la primera que vio, en ese momento ni se fijó en ella, es decir, estaba un poquito cansada, dijo, enfermera, por favor. Y le dio, Tengo pipi. le dio el urinal, pero ni la miró, ¿sabes? Cuando estás muy agotado. Usó el urinal Sí. y entonces la enfermera, después de un rato, vino otra vez y le dijo, ¿ya has hecho? No sé qué. Y ella, sí, muchas gracias. Claro. Hizo así para el urinal y le dijo, que Dios me la bendiga, que es una expresión muy típica de El Salvador. Ah. Y entonces es cuando la miró y se quedó absolutamente petrificada. Porque no era una enfermera normal, no iba con su bata blanca, su ¿no? típica sonrisa, amabilidad, no. Llevaba una bata negra oscura totalmente, Sí. la estaba mirando fijamente con una sonrisa de lado a lado, Oh, tenía los dientes podridos, es decir, algunos caídos y Madre otros mía. ennegrecidos, y parte de la cabeza se veía literalmente como una calavera, como si estuviera... ay, Dios. En efecto. Y ella Ahora pensó... tráigame el urinal, que ahora estoy haciendo popó. Ella se quedó... Quería decir. Sí, ella se moría de miedo. Pipí. Ella pensó en ese momento, es la muerte. Claro. Porque encima se parecía a como representan la muerte en El Salvador. También Claro, dice que claro, se veía la- una especie de como que tenía una flor en un lado, en una parte del pelo. Madre mía. Todo este aspecto absolutamente escalofriante. Se quedó petrificada, le sonrió durante unos segundos y luego se giró y se llevó el urinal y se vio cómo a la distancia no tenía pies. Ah, Estaba flotando, levitando. madre Y mía. finalmente desapareció. Estaban muy asustadas. Justamente miró el teléfono para ver qué hora era, no sé qué. Me dijo que eran las 3:23 de la noche. Y lo curioso es que su teléfono durante toda la noche hasta el día siguiente solo marcaba las 3:23. Se había Guau. como estropeado. Caray. Se quedó allí porque no Digar. se podía mover. Y finalmente llegó otra doctora, le contó el tema Ya y la con una doctora le sonrisa dijo, bien, ¿no? debería rezar. Debería rezar, madre mía. Digar, muchísimas gracias. Te espero dentro de 2 semanas con más sustos, más historias. Te has asustado. Y muchísimas gracias. Voy a tu Igualmente. canal a mirar estas cosas. Que vaya bien. Ay, por Dios, muchas gracias.